Un saludo a mis amigos del universo. Bienvenidos a esta sesión de conversación, de amor, de cariño, Titania Tarot, siempre con ustedes. Una lectura temporal del signo Sagitario. Un signo bastante cariñoso, bastante dado a la familia, bastante dado a las cosas pequeñas, a los detalles. Sobre todo, aquí viene lo específico de esta lectura. Si tienes un amor, tú sabes lo que siente, tú sabes lo que piensa. ¿Te lo ha dicho? ¿Tú se lo has preguntado? No, no te interesa. Pues no, tiene que interesarte. Yo te voy a decir lo que te sale acá en las cartas con relación a eso, si sientes si eres hombre o si sientes si eres mujer. Si te lo dice si eres hombre y si te lo dice si es mujer. Porque déjame darle un consejo a todos que estén oyendo. Si les llega, ok, si no, también. Porque en el amor se debe hablar, se debe sentir. Al sentir puedes expresar. Vamos a ver, Sagitario, si tú estás dentro de ese grupo de personas que saben manejar estas dos situaciones, sentir y pensar. A ver, vamos a decir así, Sagitario. Bueno, tú eres un poco así como indiferente, como un poco indiferente, calmado, no eres atosigante. Deja que las cosas lleguen cuando deben de llegar, para tú poder emitir un juicio de sentir, de evaluar, de calificar. Tú me dirás, aquí está la carroza. La carroza es conducta, es responsabilidad. Claro, porque si a mí me tratan con cariño, eso es una responsabilidad. A mí no me está dando un empujón ni un tropezón, no señor. Porque en el amor todo tiene que ser sentido, agradado, manifestado. Porque aquí te lo dicen, y para eso, para ser uno completo, tiene muy bien que examinar sus chakras, los chakras desde la cabeza hasta el ombligo. Hasta allí te llegan las sensaciones que tienes que saber a qué te están diciendo. Mira, un hombre manifiesta de muchas maneras cuando siente, y la mujer también. Y la mujer también. Entonces tú, enamorado o enamorada, tienes que estar pendiente de esas manifestaciones, de lo que sientes y lo que te dicen, ¿ok? Sobre todo ten cuidado a tus impulsos que te llegan desde adentro, esos son tus chakras, que debes de saber lo que te está diciendo en un momento dado. No te confundas, no te confundas. No vayas por caminos y vericuetos que no te van a llevar a pensar, ay no, él no me saludó, no, sí, él me besó, no, pero ayer no lo hizo, no, con eso no vas a lograr sino confundir, enredar la relación. Eso es saber y sentir, ¿ok? Bien. Y tú, ten mucho cuidado con las personas que tienes al lado. Que muchas veces las personas que tienes al lado, no te estoy hablando de esa persona especial, sino de las que tú, él o ella tengan al lado, que puedan saber de ese sentimiento que tú tienes. Ten mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque el egoísmo es una cosa grande. Y tú, Sagitario, tienes que dar alegría, tienes que manifestar alegría, tienes que tocar la música para que llegue el sentimiento. Mira, no hay cosa que enamora más a una mujer cuando le invitas a bailar, porque el baile es un sentimiento de tacto, de oído. Eso es grande. Eso es un arte que no se aprende en un solo día. Y tú tienes que aprender a manejarlo, Sagitario, ¿sabes? Porque te va bien en el amor, pero ¿cómo vas a saber tú qué piensa y qué siente? Bueno, ya te he dado una idea. Sácala a pasear, agárrala del brazo y ahí podrás analizar todo lo que ella diga, haga o piense. Por las señas, por los gestos, así lo vas a saber. Claro, todo esto te lo estoy diciendo, si a ti te gusta, pues me das un like. Amigo, a mí me gusta que me escriban,
soy una persona que me gusta escribir mucho también y leer mucho. En esta situación que tú estás viviendo con esta persona, me gustaría que me pusieras o me escribieras, no me pusieras, me escribieras, ¿no? Lo que te llegó, lo que no te llegó a mi correo, ¿no? Si eres de aquí, ¿no? Esos comentarios me van a llegar toditos y yo me voy a sentir muy feliz porque eso me motiva para seguir queriéndolo a todos ustedes, el universo entero. Ustedes son mis amigos del universo. Si no están cerquita, que están muy lejos en otro país, yo quiero toda esa gente que está lejos, Japón, China, todos son mis amigos. Todos pensamos, no somos distintos unos a otros. A ver si es verdad. Claro que sí, tienes el poder de transmitir, tienes el poder de contestar, tienes el poder de lograr que te quieran, tienes el poder también de simular, pero mucho cuidado con eso, con la simulación, porque no puedes simular, porque el simular es un engaño, y tú quieres saber cómo siente, pero sí tienes suerte, y yo creo que eres una persona que puede transmitir, que puede recoger, tanto tú como ella, pero tengan mucho cuidado, por favor, para que no se confundan las emociones, ya te lo dije, ¿ok? Me gustaría saber de qué país eres, si te llegó, no te llegó. Yo soy muy sincera con mis apreciaciones, pero los quiero mucho. Hasta otro momento, Sagitario.